Hola, le saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Equidad TV. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de la empresa Telefónica del Perú. En las últimas semanas, la atención de la opinión pública, de los medios, de las autoridades ha estado centrado en el caso de Repsol y la contaminación por derrame de petróleo en las costas de Lima. Sin embargo, no es el único caso donde se cuecen habas. Y la empresa Telefónica es una multinacional de origen español que ya tiene un tiempo importante operando en nuestro país desde los años 90. Se hizo de la empresa pública de telefonía y desde entonces, a pesar de la importante y notable performance que ha tenido en términos de expansión, de posicionamiento en el mercado y también de ganancias, de utilidades, es una empresa que no cumple con todos los estándares de trabajo decente y de derechos humanos de sus trabajadores, uno de sus principales grupos de interés. Para conversar sobre la situación de Telefónica y de sus trabajadores, hemos invitado al señor Luis López Chao, quien es secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú, para que nos cuente un poco qué está pasando al interior de la empresa y cuáles son las acciones que desde los sindicatos que forman parte de la coordinadora del sindicato de Telefónica vienen denunciando en diversos medios. Luis, un gusto contar con tu presencia aquí a TV. Buenas tardes, oyentes. Gracias por la invitación, Enrique, en esta oportunidad para explicar las problemáticas que tenemos con Telefónica. En principio, creo que la opinión pública y política del país debe recordar el ingreso de Telefónica en el año 94, lo que significó una estrategia de demolición de las organizaciones sindicales al inicio cuando comenzaban sus operaciones. Esto nos obligó a hacer ciertas sendas demandas, huelgas, movilizaciones, que al final se terminó con una sentencia del Tribunal Constitucional, la 1124, que ordenaba a Telefónica reponer despedidos y que no podía aplicar despidos arbitrarios. Parece que han pasado 20 años aproximadamente de estos logros importantes que obtuvo la clase trabajadora, y Telefónica parece que no se quitó la espina y ha venido trabajando todos estos años en una suerte de estrategia para buscar minimizar la organización sindical. Y esto va acompañado de permanentes reestructuraciones empresariales, ya sea a nivel de grupo o ya sea a nivel nacional. Hoy Telefónica del Perú es parte de una nueva estructura internacional de Telefónica, y Telefónica del Perú es parte de la nueva operadora regional de Telefónica de España, que se llama Telefónica Hispam. Y eso ya es de mi punto de vista, ya es una vulneración a los derechos, sean estos constitucionales o también los derechos del contrato de concesión, porque la concesión fue firmada con Telefónica Internacional de España, no con Hispam, ¿no? Y ahora la operación la está gestionando Hispam. Esta estrategia que ha comenzado en el 2019 tiene un antecedente, que a partir del año 17, 18, Telefónica inicia un plan de reestructuración interna de sus operaciones. Y para eso, a la mayoría de los trabajadores sindicalizados los empieza a transferir a un área denominada CON, Centro de Operaciones. Primero era COT, Centro de Operación Técnica, ahora es denominado Centro de Operación Militar CON. Pero la mayoría son sindicalizados. Y la pregunta es, ¿cuál es? Eso es lo preocupante, que la mayoría, más del 90% son sindicalizados. Y a eso hay una campaña permanente de hostilización a los trabajadores. Lo primero es que los trabajadores son técnicos calificados en telecomunicaciones, ya no solo en telefonía, sino en telecomunicaciones, y son capaces de configurar una red doméstica o una red de negocios, hacer instalaciones o hacer mantenimiento. Pero los comienzan a sacar de esas actividades, y en ese call center, porque es un call center, hay técnicos, hay ingenieros, hay gente que trabajó en el área legal, áreas administrativas, hay técnicos de planta externa, de planta interna, o sea, todo, no importó el perfil que se requiere para un call center, simplemente ha puesto a los trabajadores, y lo que se ha desnudado a raíz de la pandemia es que todos estos trabajadores fueron después invitados o a renunciar voluntariamente o acogidos a un programa de retiro, o fueron puestos en una relación de personas para un cese colectivo a raíz de la pandemia.
Esos ceses colectivos fueron logrados por la coordinadora sindical. Nosotros somos parte de la coordinadora sindical que agrupa a 5 sindicatos para obligar al Ministerio de Trabajo a que dé por no aceptado. Lo que debe haber hecho el Ministerio de Trabajo es declarar improcedente o inaplicable el cese colectivo en Telefónica. Pero lo dijo por no aceptado. Yo no sé por qué no dice no aceptado, porque si tú contestas no aceptado es porque lo has recibido. No dices no contestado a algo que no has recibido, ¿no? Eso fue durante qué gestión, Luis. Eso fue el año pasado. El año pasado, en el año abril de 2021, ya se aplicaban los ceses colectivos. Pero ha habido una campaña. ¿Cuándo qué dices? En el anterior gobierno de Francisco Sagasti. Con el gobierno de Francisco Sagasti, sí. Y definitivamente la estrategia de Telefónica es crear un ambiente de desestabilización sindical y de desconfianza en la organización sindical para que la gente se atemorice y diga, ¿sabes qué? Me están cambiando de funciones, de actividades, porque muchos técnicos, sobre todo de planta externa, son técnicos de mano de obra directa, ¿no? O sea, son técnicos que usan equipos manuales, ¿no? No usan computadoras ni laptops. Y a muchos de esos técnicos los han mandado a usar una computadora inicialmente en trabajo remoto y después ahora en trabajo presencial. Pero la intención es, junto a eso, la no solución de los convenios colectivos. Si no resuelves los convenios colectivos, si realizas un programa de hostilización permanente, ¿no? Y tercero, reestructuras la empresa para llevar a todos los trabajadores sindicales a una sola área con la amenaza de que los puedes aplicar ceses colectivos, porque esa es la idea que se vende. Están aquí los sindicalizados porque esta es una función de menor valor, no es la función de mayor valor. Un concerto lo puede hacer cualquiera, no un personal calificado. No necesariamente un personal calificado. Pero esa es la intención. A los trabajadores, ¿no? Digamos, al exponerlos a una situación de inadecuación ocupacional. Lucho, ¿y qué han hecho los sindicatos, y en particular el sindicato unitario, para enfrentar esta situación? ¿Qué acciones legales y de otro tipo han emprendido? En primer lugar, lo que hemos hecho es buscar respaldo político, definitivamente, a través de las centrales sindicales. Nos dimos cuenta que la respuesta a esta estrategia internacional y focalizada en Perú, en lo que nos corresponda, nos obliga a que los sindicatos aprendamos a convivir en armonía. Ojalá pudiéramos de una vez definir o nos convertimos en una federación del sector de las telecomunicaciones o nos convertimos en un sindicato único a nivel nacional, ¿no? Es lo que estamos debatiendo. Es lo primero que decidimos, una respuesta política en organización. Segundo, contactos políticos, relaciones políticas. Tercero, comunicados públicos denunciando todo esto. Hemos hecho acciones legales, principalmente contra el CON ahora, porque Telefónica ha desarrollado una política de compromiso desde el año 2017, 17-18, que tiene una demanda que se hizo en esa oportunidad, que tiene otras características. Hay una demanda actual que hemos hecho una acción de amparo porque hay una amenaza de despido directa. En primer lugar, hay dos cosas evidentes. Lo primero es que la relación de los trabajadores del CON es lo que constituían la amenaza en los ceses colectivos durante la suspensión que planteaba la empresa que solicitó el cese colectivo a este grupo de trabajadores. Eso fue en el 2021, gobierno Sagasti. Segundo, la política de medición de rendimiento, donde todos los trabajadores se les mide por una cantidad de actividades. Una cantidad de actividades. Y una cantidad de actividades significa no comprender o no tomar en cuenta, en primer lugar, que estás en trabajo remoto. Y segundo, el Internet de la casa es distinto al Internet domiciliario. El Internet domiciliario es distinto al Internet de la empresa. El ancho de banda de la empresa es mucho mayor, con mayor capacidad y mayor velocidad. Lo segundo, no todos los trabajadores han recibido una adecuada capacitación, sino simplemente una inducción de 8 días, de 7 días. Cuarto, la medición dice que tienes que rendir tantas cantidades, pero tú interactúas con un tercero. ¿Con quién interactúas tú? O interactúas con un cliente que está incómodo o molesto y tú no le puedes poner un límite de tiempo, sino tienes que tener la paciencia de escucharlo para darle respuesta y darle solución al problema. Y lo otro es atiendes a los técnicos de las contratas.
Y los técnicos que los contratas están apurados porque lo atiendas rápido, pero el trabajador que lo atiende, que en este call center tiene que hacer las mediciones, las evaluaciones, si el trabajo está bien hecho, todo se ha cumplido con todos los requisitos y protocolos de las normas técnicas para satisfacción del cliente. Pero esos son tiempos que no los controla el trabajador. Así es. Son problemas que están en el cliente o en el trabajador externo. Pero le ponen límites de tiempo. Esto se tiene que demorar tantos minutos. O sea, el trabajador no puede estar apurando al cliente. A eso hay que agregarle que permanentemente se cae el sistema. El establecimiento de estas metas es conversado con los sindicatos, con los trabajadores, o son impuestos unilateralmente por la empresa. Porque Los eso sindicatos, como coordinadora sindical, hemos mandado oficios a la empresa, le hemos manifestado nuestras preocupaciones. Dentro de esa es que la prioridad es la satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente significa que yo corto la atención al cliente cuando el cliente me da la conformidad de que ha sido bien atendido y está satisfecho su problema, con la solución de su problema. Y le hemos manifestado de que no nos oponemos a ningún tipo de mediciones, porque como técnicos desde CPT y Entel siempre han habido políticas de evaluaciones, pero ahora es impositiva y ha sido modificado la norma, incluso de la misma 728, donde se decía que anteriormente de que para poder aplicar una política de evaluación de desempeño tenía que tomarse en cuenta la opinión sindical o del trabajador, en este caso nuestro, de las organizaciones sindicales. Y segundo, de no llegarse a un acuerdo, debería tomarse los servicios o de un especialista en un auditor en esta parte, un auditor técnico en esta parte, o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para validar si el método matemático que se está usando es razonable o no es razonable, es medible o no es medible. No se puede hacer una política simplemente a tu medida, sin tomar en cuenta una serie de factores, como los que estoy diciendo. Y esto es a raíz de estas modificaciones, que fue con el gobierno de Sagasti, ¿no? Se han modificado estas normas, creo que la 345, el decreto supremo 345, para el tema de las mediciones, de las evaluaciones por desempeño. O sea, se ha dejado de lado la participación de los trabajadores en este tipo de políticas. Y su opinión del trabajador es valiosa. No es que te diga, sino que... la empresa telefónica en excluir a los trabajadores en la definición de estos procesos productivos, de los servicios que brinda, en la medida que el trabajador es quien también conoce sus propias capacidades y también cómo funciona la demanda de los clientes. Y de los que vemos desde afuera, muchas veces estamos molestos con los servicios de telefónica por X razones. Pero tú, Lucho, mencionaste en algún momento el tema de las contratas. Y hemos tomado conocimiento también por comunicados públicos que han emitido la coordinadora de Sindicato de Telefónica, que ha habido problema con una contrata que está haciendo un mal entendimiento e interpretación de los cambios al reglamento sobre la ley de tercerización. ¿Tú nos puedes comentar un poco en qué consiste este problema que han denunciado? Si no me equivoco, es Esenit. Esa misma. Ya. Esenit es una empresa, o sea, Telefónica creó una filial llamada Te Gestiona. Después les convirtió Te Gestiona en Telogística. Y ahora es Esenit. Al final, todo este tipo de reestructuraciones viene afectando derechos laborales y el derecho de organización sindical. Entonces, esta empresa lo que están haciendo es buscando, de alguna manera, sacarle la vuelta a cualquier dispositivo, como el decreto supremo del 001, que ha dado un plazo de 180 días para adecuarse. Entonces, Telefónica, definitivamente, esta es una filial que dependía de Telefónica. La han independizado y se ha convertido en una suerte de empresa con una autonomía distinta del grupo Telefónica. Aunque de nuestro punto de vista, las acciones con las cuales se constituyeron la empresa eran de Telefónica o las habían suscrito algunos exfuncionarios de Telefónica. Entonces, aquí lo que tenemos que tener cuidado, y no sea ese o cualquier otra de las contratas, es que no existe en el Ministerio de Trabajo una suerte de observatorio o de vigilancia sobre el cumplimiento de los lineamientos que plantea
la ley de tercerización. La ley de tercerización es bastante clara en su artículo 2, que dice que tiene que ser dentro de un marco de especialización o de contrato de obra. Y la modificatoria que fue en el 2008, si no me equivoco, el decreto supremo, no, el 006-2008, hizo una interpretación a favor del empleador. Esa interpretación a favor del empleador decía que podían tercerizarse hasta la actividad principal. Lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo actualmente es decir, ahí había una vulneración a la ley original de tercerización. Y la tercerización debe limitarse solo a las actividades de especialización u de obra. Entonces, aquí las empresas están reclamando o quieren hacer uso de lo que ellos le llaman la libertad de empresa. Pero la libertad de empresa está chocando con la obligación constitucional que dice no puede haber abuso del derecho. Y en el caso de CINIT está incurriendo en un abuso del derecho. O sea, tú no puedes decir que la actividad principal que antes que está en tu inscripción como empresa dice para brindar tales actividades. Esas tales actividades son tu núcleo del negocio. Si son tu núcleo del negocio, todo ese personal tú no lo puedes tercerizar. Tú no lo puedes tercerizar. Entonces, ahora nosotros estamos abocados y respaldando la decisión, en este caso del Ministerio de Trabajo y del Gobierno, porque creemos que es una corrección a la interpretación real de la ley de tercerización. Pero no es una ley que 100% beneficiara para el trabajador, pero es el inicio de algo. Porque el punto de vista de los trabajadores y de los sindicatos, en el caso nuestro, es que podemos demostrar que en el caso de Telefónica, los costos de tercerización, los objetivos de la tercerización, ¿cuál era? Reducir costos, calidad de servicio, o sea, satisfacción de clientes, y el otro tema era de costos, calidad de servicio, no me acuerdo el tercer objetivo, pero los dos primeros objetivos no se han cumplido. Reducción de costos. La reducción de costos, o sea, nosotros podemos demostrar con los documentos de la planilla de Telefónica o con los estados financieros anuales de la planilla de Telefónica, podemos demostrar que los costos laborales de la planilla real de Telefónica ha ido disminuyendo en el tiempo, en función de los ingresos. Los ingresos van bajando. Sin embargo, en función de la tercerización, en función de los ingresos, van subiendo exponencialmente los gastos administrativos y de terceros. O sea, más del 50% de los ingresos se van en gastos administrativos. Y de ese 50%, más del 50% se va en gasto de tercerización. Entonces, aquí, ¿quiénes se afectan realmente? En primer lugar, yo creo que se afecta el trabajador y el Estado. ¿Por qué el trabajador? Porque disminuye sus utilidades, disminuye su capacidad de negociación, ya sea el trabajador de planilla como el trabajador de contrata, porque el único que se beneficia es el intermediario. Aquí lo que se ha buscado una forma de intermediación laboral, y que detrás de esa intermediación laboral que le llaman tercerización, está oculto lo que nosotros le denominamos una informalidad escondida, porque hay una subcontratación entre la principal y una tercera. Pero esta tercera subcontrata a pequeñas empresitas formadas por los mismos trabajadores que se convierten en su empresa en una especie de negocio familiar y comienzan a subcontratar a otras personas. Se difuminan las responsabilidades. Y en el caso del trabajo de los telefónicos implica cierto riesgo. Entonces, cuando los trabajadores por ahí sufren un accidente, las microempresas que se forman y que son contratadas por estas intermediarias se desentienden las responsabilidades, y eso, sin duda, como tú señalas, afecta a los trabajadores. Luis, para ir cerrando esta conversación, quisiera que nos comentes brevemente cuál es la situación de la negociación colectiva de los sindicatos con Telefónica. Parece que tampoco avanza ahí el cierre de los convenios, y eso, recordemos, es un derecho fundamental de los trabajadores. Las negociaciones hay en la mayoría de los sindicatos hay 3 años sin cerrar negociación colectiva. Algunos están en camino de arbitraje, otros están en conciliación, y este último que ha iniciado en trato directo. En el caso nuestro tenemos 3 pliegos de reclamos en giro. Y Telefónica se está basando
en los informes de resultados económicos de la empresa y en los informes, en los dictámenes económicos que da el Ministerio de Trabajo. Y nosotros hemos puesto nuestra observación a los dictámenes económicos del Ministerio de Trabajo por dos razones. En primer lugar, no toma en cuenta que de los ingresos que se generan, más del 50% se ven gastos administrativos y de terceros. En lo segundo, dice, el salario del trabajador de planilla de Telefónica del Perú es alto con relación al mercado del sector de las telecomunicaciones. Y nosotros preguntamos, ¿con quién nos están comparando? ¿Con trabajadores de Claro, de Entel, o con trabajadores también de las contratas? Estamos hablando del sector. Entonces, si estamos hablando del sector, hay una suerte de tendencia a favorecer a la empresa. La pregunta es, ¿son los trabajadores regulares responsables de que los resultados sean negativos? No, porque los gastos no son la mayor parte, los gastos salariales no son el mayor gasto del ingreso, son los gastos administrativos. Y a eso hay que agregarle los gastos por contingencias tributarias. Telefónica tiene problemas con el fisco, por gastos de reestructuración empresarial, los programas de retiro, por ejemplo, los pasan a resultados, gastos a resultados. El tercero, los endeudamientos financieros. Nosotros hemos denunciado hace años que Telefónica, para adquirir la 4G de tecnología, la banda de 4G, pagó más de $300 millones. Dice que pagó con los ingresos generados en el año. Sin embargo, en el informe anual, en el informe de memoria de Telefónica, lo que hemos detectado es que esa deuda fue financiada. Entonces, si fue financiada, no la pagaste con los ingresos que se generaron en el año, tú la pagaste con un préstamo que obtuviste. Y ahora estamos pagando el préstamo y encima hemos sido afectados con la distribución de utilidades de los trabajadores y con el pago de impuestos al Estado. Yo de aquí pediría, haciendo público, que la SUNAT revise el año 16 y 17. Si Telefónica dijo que lo pagó con los ingresos generados, entonces que demuestre que lo ha pagado con esos ingresos generados. Porque lo que se está evidenciando, según ese informe, es que se ha pagado con un financiamiento que ha obtenido Telefónica y una depreciación a 20 años, y que viene afectando resultados todos los años. Viene afectando resultados. Es una jugada financiera y contable que ha hecho Telefónica que está afectando al Estado, en este caso al fisco, y está afectando a los trabajadores. Y eso está afectando la negociación colectiva, porque Telefónica dice, no tengo recursos. Sí tienes recursos. El tema es, ¿dónde pones el corte? Y la propuesta nuestra ajusta los gastos por terceros, los servicios por honorarios, los servicios por honorarios a Telefónica de España, a Telefónica a Hispam. Ahora tenemos que pagarle a Telefónica a Hispam un porcentaje anual igual que a Telefónica de España. Y reduce eso. Si no estamos bien en el mercado, es por culpa de una gestión, de una mala gestión. El mercado se ha más que duplicado en los últimos años y Telefónica se ha estancado. ¿Esa es culpa de quién? De una mala gestión, no es culpa del trabajador. Así es, pero quieren hacer que los trabajadores paguen los efectos adversos de la crisis cuando Telefónica no solo tiene una espalda financiera como para soportar, digamos, una planilla en un contexto como la pandemia, sino que además, digamos, estamos viendo, a partir de la información que nos compartes, que hacen una serie de artilugios legales para exportar las utilidades a través de estas locaciones de servicios con empresas del mismo grupo en España. Luis, como siempre, se nos queda corto el tiempo, pero como ves, estamos conversando de manera periódica, así que te comprometo para una próxima edición de Equidad TV y podamos seguirle el paso a estas denuncias. Esperemos que la acción que está emprendiendo el Sindicato Unitario, pero también la Coordinadora de Sindicatos de Telefónica, sea escuchada por las autoridades, no solo peruanas, sino también de España, y que pongan a buen derecho a la empresa telefónica, que ya bastante ha ganado en el mercado peruano, y es hora que retribuya a los trabajadores y también a los consumidores y clientes. Muchas gracias, Luis, y a todos los que nos siguen en el programa, los invitamos a compartir el contenido mismo a través de nuestras redes sociales y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Enrique, y el 25 de marzo hacemos un plantón en el Ministerio de Trabajo a las 2 de la tarde. Ahí estaremos. Gracias, Luis. Seguimos en contacto.